necesario alimentar nuestra fe con la palabra de Dios. Si no alimentamos nuestra fe con la palabra de Dios, vamos a tener miedo. Conmigo, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5. Estamos ubicados. Hay unos hermanos que el día viernes estuvimos hablando de que esta semana ya nos toca echar la plantilla porque por recomendación del ingeniero no es bueno que fundamos la placa con ese terreno así, como está lloviendo mucho, después se hunden los gatos y todo ese tema. Entonces esta semana ya vamos a echar la plantilla y estábamos hablando de que necesitábamos 70 bolsas de cemento para esta semana, amén. Entonces varios hermanos se comprometieron. ¿Cuántos trajeron hoy el cemento que se comprometieron? Pastor, pero yo no he visto a nadie con cemento en el hombro. Pero lo trajeron en efectivo, ¿verdad? Si usted lo trajo, pase allá adelante y échelo enseguida, venga. Los que lo trajeron. Y si ya lo echaron, gloria a Dios. Pero si no lo han echado, ¿ya lo echó? Bueno, Dios lo bendiga. ¿Quién más lo echó ya? ¿Quién más trajo su cemento? Listo. El que no lo haya echado puede pasar y echarlo ahora, o si no, al final se acerca a la pastora Alba y se lo entrega a ella. Listo. Ya estamos ubicados. Vamos a leer la palabra. Y damos lectura a segunda carta a los Corintios 10:4. Y damos lectura a la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en quién. Ojo, poderosas en quién. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe? La batalla más grande que muchos creyentes se enfrentan no está fuera de ellos, sino está dentro. Y precisamente el campo de guerra más fuerte, más agresivo que nosotros tenemos es nuestra propia mente. El apóstol Pablo lo sabía y por eso hace esta declaración. En nuestra mente se llevan a cabo batallas silenciosas, ojo, silenciosas, nadie las puede ver, nadie las puede escuchar, nadie las puede observar en ti, pero si nosotros no caminamos bien, esas batallas nos pueden derrotar e incluso antes de entrar en una batalla física o asumir alguna situación que nos toque enfrentar, ya podemos nosotros entrar en derrota. Quien entra en derrota mentalmente, antes de tirar el primer golpe, ya él está vencido, ya no hay nada que hacer. Pero cuando tú tienes tu mente en la posición correcta, en la actitud correcta, pero sobre todo escuchando la voz del Espíritu Santo, no importa cuán grande sea tu enemigo, tú lo vas a poder vencer. Amén. Un ejemplo de eso es el rey David. Y todos nosotros hemos leído la historia donde él se va a enfrentar a Goliat. ¿Y sabe qué? Yo nunca, si usted lee la historia de David, usted nunca va a ver que David dijo: ay, este tipo tiene el pie más grande que el pastor Camilo. Ni este tipo mide 3 metros, ni 4 metros. Él no dijo nada de eso. Porque él tenía claro en su mente que él podía vencer a su enemigo. Él lo tenía claro y como lo tenía claro en su mente, lo pudo llevar a cabo físicamente. Amén. De manera que cuando tú vas a enfrentar algo,
antes que ganar físicamente, tienes que ganar mentalmente. Porque si tú ganas mentalmente, si ganas dentro de ti, en tu corazón, en tu mente, si tú estás confiado, si tienes la seguridad de Dios en tu mente, va a verse en el momento que te toca tomar las armas y enfrentar tus enemigos. Mire, quien tiene miedo, quien tiene temor, ya tiene más de media pelea perdida. Pero cuando tenemos seguridad, y no en nosotros mismos, sino en quién está conmigo, quién me ha bendecido, quién me llamó, quién me ha dado la palabra, no hay enemigo suficientemente grande que me pueda vencer. Y aunque el enemigo sea mayor que yo y tenga mejores capacidades que yo, nunca va a tener mejores que Dios. Amén. Tenemos que aprender, y hoy Dios quiere enseñarnos cómo discernir, cómo entender, cómo analizar, pero sobre todo, cómo vencer las voces que se escuchan dentro de nosotros. Y voy a empezar a hablar de la voz del miedo. Amén. Yo quiero que usted esté muy atento. Ven aquí. Ahí. Gracias. Yo quiero que usted esté muy atento a lo que Dios quiere hablarnos hoy. Y quiero que usted disponga su corazón. Si quiere tomar notas, tómela. Si no, si quiere estar 100% concentrado, bueno, esté acá. Igualmente puedo enviar el mensaje al grupo al finalizar la prédica. La voz del miedo es una voz que paraliza. Esa voz exagera los peligros. Esa voz apaga nuestra fe. Esa voz siempre susurra que no podemos. Esa voz nos habla y nos dice dentro de nosotros, y si fallas. Esa voz te dice que vas a morir antes de tiempo. Y si te rechazan, y si no te aprueban, y si no te pagan, y si te va mal, y si fracasas, y si te pasa como a fulano de tal que fracasó en eso. La voz del miedo siempre viene para tratar de paralizarnos, y el miedo busca impedir que nosotros avancemos hacia nuestro propósito en Dios. El miedo, yo le he llamado el profeta del fracaso. Así como hay hombres y mujeres de Dios que profetizan a tu vida y te muestran un destino profético y una ruta o un destino al que Dios te quiere llevar, el miedo puede profetizar dentro de nosotros y puede decirte vas a perder, y tú no tienes las condiciones para perder, pero si le creíste al profeta del fracaso, ya la pelea está perdida. El miedo tiene 5 características y quiero que usted las tenga en cuenta. Número 1, siempre distorsiona la realidad y agranda los problemas. No necesariamente el problema es grande, pero entre tú más miedo tienes, más pequeño te haces tú y más grande haces tu problema. Segunda característica, el miedo nos hace olvidar las promesas de Dios en nuestra vida. Dios ha dicho que te va a bendecir. Dios ha dicho que te va a prosperar. Dios ha bendecido tu casa. Dios ha bendecido tu negocio. Dios ha bendecido tu familia. Pero el miedo siempre te hace dudar de que Dios va a cumplir su palabra. Más bien, cuando tú dudas, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. El que duda le abre la puerta al diablo para que entre en su vida. De manera que no podemos dudar ni dejar que el miedo cause en nosotros incredulidad. La Biblia dice en la segunda carta a Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor en ningún momento ha puesto la cobardía dentro de nosotros. Amén. Así que diga a la cobardía, sal de mi vida, cobardía. La tercera cosa que genera el miedo es la ansiedad y la pérdida de la paz interior. El miedo
te hace sentir temeroso, te hace sentir ansioso, te hace sentir como que tú no tienes el control de las cosas. Y yo te voy a decir esto, hay veces donde nosotros no tenemos el control, pero eso no importa. Pastor, ¿por qué no importa? Porque aunque nosotros no lo tengamos, el único que no pierde el control de tu vida se llama tu Padre Celestial. Es tu Dios, es aquel poderoso que nadie lo puede vencer. Amén. ¿Sabe que a veces es bueno incluso perder el control de nuestra vida para que sea Dios quien lo tome? Cuando es así, tú nunca vas a fracasar. Cuando tú tomas el control de tu vida, podrás tomar malas decisiones, podrás acercarte a personas equivocadas, podrás malinvertir tus recursos. Pero cuando tú estás en las manos de Dios, eso nunca va a pasar. Amén. La cuarta característica del miedo es que te impide obedecer y te impide dar pasos de fe. Muchas personas, el miedo lo lleva a desobedecer a Dios, porque le temen más al hombre que a Dios. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré lo que puedan decir de mí. No temeré lo que puedan hablar de mí. No temeré lo que puedan tratar de hacerme. ¿Sabe por qué no temo? Porque yo estoy con Dios, y si estoy con Dios, ¿quién contra mí? Amén. El miedo alimenta la duda, pero sobre todo debilita la oración. Cuando tú tienes miedo, tu oración no tiene poder, porque oras con incredulidad, porque oras atribuyéndole más poder a tu enemigo que al Dios que tú le estás orando. El miedo siempre va a aparecer, y siempre les digo esto: el miedo va a tocar la puerta, pero tú decides si abres o no abres. El miedo no puede entrar a menos que tú le abras la puerta. Pastor, ¿y cómo venzo el miedo? La Biblia dice que la fe, en Romanos capítulo 17, Romanos 10:17, perdón, 10:17, que así la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Mire, es necesario alimentar nuestra fe con la palabra de Dios. Si no alimentamos nuestra fe con la palabra de Dios, vamos a tener miedo. Cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, la palabra de Dios puede sacar el miedo de nosotros y darnos la fe que necesitamos. Yo le pedí a los hermanos que me ayudaran por aquí. Miguel, vente un momentico, ven. Y yo quiero hacer un ejemplo fácil aquí. Este es usted. Sosténlo en alto, Miguel, en alto. Aléjatelo del cuerpo. Ok. Ese es usted. Y aquí aparece el miedo. Y el miedo entra a ti. Y el miedo te ensucia. Y ya el vaso no está limpio. Ahora el vaso está sucio. ¿Por qué? Porque el miedo llega a nuestra vida. Cada vez que el miedo entra en ti, te hace impuro. Pastor, ¿por qué? Mire, la Biblia dice que el que teme no agrada a Dios. De manera que el miedo puede llegar a ensuciarnos. Pero también dice la Biblia que la palabra de Dios es como un río de agua viva, ¿verdad? De manera que puede haber miedo, pero si tú comienzas a echarle la palabra, mire que está turbio, no va a ser enseguida. Y ahí está el agua, ahí está la palabra, pero también está el miedo. Pero a medida que usted le echa y le echa y le echa y le echa y le echa, la tierra tiene que empezar a salir. Llénenme esto otra vez ahí, porfa, corran. En el tanque del baño. Y ya se va viendo más claro, ¿verdad? Ya el agua se va haciendo más claro. La gente cree que leyendo un versículo todo va a cambiar. La gente cree que leyendo una vez a la semana la Biblia todo va a cambiar. Y no fue que el ejemplo me salió mal. Lo que pasa es que necesitamos nosotros constantemente llenar nuestra vida con la palabra de Dios. Y entre tú más le eches, más va a ir saliendo el miedo de tu vida.
más va saliendo, más va saliendo, más va saliendo, más va saliendo, más va saliendo. Llénenmelo otra vez, tráigame un tanque de agua si es necesario. Y ya la cosa va aclarando más, ¿verdad? Tráigame un tanque, tráigame un tanque. Ya va aclarando, ¿verdad? Así pasa en nuestra vida. Y todavía hay un poquito de miedo ahí adentro. No, todavía no hay bastante. Pero ya la cosa se ve más clara. ¿Por qué se ve más clara? Porque le estoy echando más. Y entre más le echo, más el miedo va saliendo de mí. Amén. Coge moto que yo te la pago. No, yo creo que ya aquí ellos entendieron. Y si no entendieron, arrepiéntanse. Mire. Y allí ya quedó clarito, ¿verdad? Ya quedó bien. Cuando tú llenas tu vida, gracias Miguel, cuando tú llenas tu vida con la palabra de Dios, ese miedo va a tener que salir de ti. Pero si no te llenas de la palabra de Dios, el miedo va a permanecer y te va a mantener sucio, te va a mantener impuro. Mira, allá adentro quedaron unas piedrecitas porque bueno, pero mire, ya esto está limpio nuevamente y ya no estarás vacío. Ahora estarás lleno de su palabra. Y quien está lleno de su palabra no va a ser el mismo. Amén. Mire, esto pasa en nuestra vida. ¿Por qué pasa eso en nuestra vida? Porque a veces nos llenamos de cualquier cosa menos de la palabra de Dios. Amén. Cuando tú te llenas de miedo y te llenas de temor, tu vida se ensucia. No eres útil en las manos de Dios. Mire, ¿cómo vencemos la voz del miedo? Ya les dije, tenemos que llenarnos de la palabra. Número 2, tenemos que recordar las victorias pasadas que Dios nos ha entregado. Si Dios te ha sacado de cosas más grandes, ¿cómo no te va a sacar ahora de algo pequeño? No, pastor, es que a mí primera vez que yo nunca he tenido una victoria. Si tú nunca has tenido una victoria, entonces lee la palabra y ahí encontrarás hombres y mujeres de Dios que tuvieron victorias y inspírate por lo que a ellos les sucedió. Amén. Tenemos que orar hasta que la fe sustituya la ansiedad. Mire, cuando uno está ansioso por algo, cuando la ansiedad está en nosotros, no es un momentico de oración. Pastor, ¿qué hace usted cuando viene la ansiedad? Me ha funcionado algo que aprendí hace muchos años y todavía lo sigo practicando. Cada vez que me siento ansioso, yo empiezo a adorar a Dios. Pastor, ¿y por qué empieza a adorar a Dios? Porque cuando yo lo adoro, reconozco lo grande que es Él. Porque cuando yo lo adoro, reconozco su poder. Porque cuando yo lo adoro, estoy hablando de su grandeza. Porque cuando yo lo adoro y reconozco que Él es santo, 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 entonces le estoy diciendo a mi problema, tú no eres más grande que mi Dios. Tú no eres más poderoso que mi Dios. Tú no eres más grande que ese Dios que me ha librado y en quien yo creo. Pero cuando no adoramos, lo que vamos a estar es con el problema en la mente. Adora a Dios en medio de tus problemas y vas a ver cómo tu mente empieza a cambiar. La adoración tiene un poder maravilloso. Mire, usted me pregunta a mí, pastor, ¿a usted lo que más le gusta es predicar? Le voy a decir que no. A mí lo que más me gusta es adorar. Y no tengo voz de cantante si no cantara, ¿verdad? Pero yo adoro a Dios y siempre estoy adorándolo, todo el día. Siempre tengo un instrumental puesto, siempre estoy reconociendo su grandeza. ¿Y sabe qué pasa ahí? Cuando adoramos a Dios, no hay espacio para que Satanás entre, porque donde se adora a Dios el diablo no puede estar, porque la adoración saca las tinieblas de tu vida. Amén. La otra cosa que debemos hacer es tener en cuenta lo que dice Filipenses 4:6. Dice que por nada estemos afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Hay gente que está afanada, pero Dios todavía, no porque Él no quiera saber, sino porque tú no le has dicho, no has presentado tu petición delante de Dios.
Cuando aparece el afán en tu vida, tú lo que tienes que hacer es cederle esa preocupación, ponerla en las manos de Dios. No sigas cargando tu problema, no sigas llevando la ansiedad encima de ti. Entrégasela al que tiene más fuerza que tú. Entrégasela al Todopoderoso, y de ahí en adelante tú estarás liviano, estarás tranquilo, y en algún momento vas a ver su respuesta. Amén. A veces, cuando aparece el miedo en nuestra mente, nosotros tememos enfrentarlo porque creemos que no lo podemos vencer. Pero precisamente los temores no se vencen ni imaginándome que ya se fueron, ni se vencen con el olvido. Los temores no se vencen mirando para otro lado. Los temores no se vencen distrayéndome. Los temores no se vencen creyendo que ya todo está bien. Eso lo que hace es adormecer tu subconsciente, tu mente, y desenfocarte en un momento del temor, pero en algún momento va a volver a aparecer. Pastor, ¿cómo se vencen los temores? Los temores hay que enfrentarlos. Pero si tengo miedo, enfréntalo, pero no vayas solo. Recuerda que esto no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Enfréntalo, dile al Espíritu Santo que te ayude y enfrenta ese temor. Hasta que no lo enfrentes, no lo vas a poder vencer. Mire, he escuchado historias de personas que estaban temerosas por algo y se les subía la presión, se les bajaba, les daba ansiedad, temblaban. Pero un día no tuvieron otra opción sino enfrentar su temor. Y luego que lo vencieron, se dieron cuenta que eso que ellos creían que era muy grande y poderoso, en realidad era algo que siempre había estado en su alcance vencer. Los temores que hayan dentro de ti hay que enfrentarlos, no guardarlos dentro de tu corazón y dejarlos ahí para que te sigan gobernando. No se preocupen, es la botella acá. Vamos a hablar de una segunda voz, la voz de la acusación. Mire, el diablo, la palabra diablo significa acusador. Muchas veces la voz del diablo es la que está dentro de nosotros. La voz de la acusación siempre te va a recordar tus errores, siempre te va a recordar tus caídas, siempre te va a recordar tus fracasos. Esa voz te dice: no eres digno, Dios no puede usarte, has fallado demasiado, ya tú no tienes nada que hacer, ya no hay nada en tu vida para solucionar. Ustedes me perdonan, pero yo me voy a desordenar un poquito porque ya no aguanto este calor. Gloria a Dios. Ya pronto estaremos adentro, amén. Mire, la voz de la acusación es una voz que Satanás usa para hacernos sentir indignos, para hacernos creer que no valemos nada, que ya todo está perdido. Y la voz de la acusación tiene algo, y es que te desconecta del futuro y te mantiene atado al pasado siempre. La voz de la acusación te hace sentir constantemente culpable. La voz de la acusación te vive recordando tus errores y tus debilidades. La voz de la acusación te impide disfrutar del perdón de Dios. La voz de la acusación te roba la confianza en tu relación con Dios. Te sientes indigno de presentarte delante de Dios. Tú sientes que Dios no te escucha. Tú sientes que Dios está esperando que te descuide, que te va a meter un mello o un cocotazo. Tú sientes y te vives comparando con otros. Y mire, la voz de la acusación te compara con otro para humillarte. Te dice: mira, fulano tiene una empresa igual a la tuya y él no está como tú estás. Y eso que él es malo. Y eso te hace sentir a ti mal. Fulana es mundana y el marido no se la ha aplicado, pero a ti ya te la aplicaron.
Fulana, mira a sus hijos. Ella no va a la iglesia, pero sus hijos le hacen caso. Y esa acusación va a estar allí dentro de ti. Mira, y te va a llenar de miedo, de ansiedad, pero sobre todo de frustración. La voz de la acusación te mantiene mirando hacia atrás, hacia el pasado. La voz de la acusación, mire, el que escucha la voz de la acusación es como un caballo que está atado. Nunca puede ir hacia adelante, porque la atadura lo mantiene ahí, anclado en un lugar. Pastor, ¿cómo hago para vencer la voz de la acusación? Número uno, tú tienes que creer en el poder redentor de la sangre de Cristo. Tú tienes que tener claro que la sangre de Cristo ya te ha limpiado de todos tus pecados. Tú tienes que tener claro que esa sangre te justifica y te hace acepto delante de la presencia de Dios. Tenemos que tener claro lo que dice Hebreos 9:14, donde hace una pregunta: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras vidas, nos limpiará de vuestras obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Cada vez que el diablo viene a acusarme, yo no le digo qué tan bueno soy. ¿Sabe qué le digo? Mis pecados fueron echados a la más profundo de la mar. Si quieres hablarme de ello, ve allá, sácalo y después viene y hablamos. Quien te habla de tu pecado, ojo, no para que te arrepientas, sino para acusarte. Porque hay gente que nos va a hablar y nos va a confrontar, y eso es necesario. Pero quien viene a hablar y a humillarte por tu pecado, te voy a decir algo: nunca viene de parte de Dios, siempre viene de parte del diablo. Porque Dios no usa tus errores para catalogarte. Dios no usa tus errores para estigmatizarte. Dios, cuando hay errores en nosotros, nuestras debilidades las convierte en fortaleza. De pronto en algún momento tú fuiste un hombre infiel, fuiste una mujer infiel, pero cuando Dios llega a ti y cuando Él te transforma, tú nunca más eres el mismo, eres una nueva criatura y ya más nunca le vas a ser infiel a tu pareja, porque ahora tú tienes a Dios y tú sabes qué produce la infidelidad en ti, de manera que ahora tú eres un hombre agradecido con Dios porque Él te dio a tu pareja y tú la cuidas más que antes. No podemos nosotros, amados, creer que nos conviene escuchar la voz de la acusación. La voz de la acusación siempre te va a recordar lo malo que tú fuiste o lo malo que eres. Pero la voz que viene de Dios siempre nos habla de sus promesas, siempre nos habla del propósito, siempre quiere levantarnos, siempre nos está motivando a que nos levantemos y salgamos del error. Ahora, la voz de la acusación se vence cuando nosotros confesamos nuestros pecados y recibimos perdón. Mira, el diablo, cuando nosotros no hemos confesado nuestros pecados, Satanás te tiene un guardado. Pero cuando ya los confesamos, él no tiene nada con qué chantajearnos. Él no tiene nada con qué negociar con nosotros y con qué pisotearnos. Mientras tu pecado no esté confesado, Satanás tiene cómo gobernarte. Pero cuando tú confiesas tus pecados, el gobierno del diablo se acaba en tu vida. El que confiesa su pecado y se aparta, dice la Biblia, alcanza misericordia. Si tú te sientes acusado, pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿Comprar cabulla? No. Lo que tienes que hacer es confesar tu pecado delante de Dios y recibir su perdón. Si te sientes acusado, confiesa. La otra cosa que tenemos que hacer nosotros es aprender a perdonarnos como Dios nos perdona.
Porque a veces Dios nos ha perdonado, pero nosotros mismos no. Y nos damos lapo cada rato a nosotros mismos. Y estamos inseguros. ¿Y será que pecaré otra vez? ¿Será que me voy al mundo otra vez? ¿Será que otra vez? No. Usted tiene que perdonarse y entender de que si Dios te perdonó, es suficiente. Mira, hay personas que usted le va a pedir perdón y te lo van a negar. Pero ya tú lo pediste. Pero quien siempre te va a perdonar es tu Padre Celestial. Y con su perdón es suficiente. Con su perdón es suficiente. Y quiero aclarar algo. No es que yo le hice mal a Istar y nunca le pedí perdón a ella. No, ya yo le dije a Dios. Tengo que pedirle perdón a ella también. Si ella no me lo quiere dar, es problema de ella. Yo voy de corazón y se lo pido. Le digo, mira, perdóname, porque te ofendí, te hice esto, te hice aquello. Nunca más lo voy a hacer y pido perdón. Si ella no me quiere perdonar, yo no puedo seguir atado a eso. Igual le pido perdón a ella y le pido perdón a Dios. Y si Dios me perdona, y créeme que siempre te va a perdonar, porque Él es un Dios perdonador, es suficiente. Lo que pasa es que hay gente, escúcheme, que le gusta mantenerlo a uno humillado por sus errores. Yo no permito que nadie me humille por sus errores, porque Dios nunca me ha humillado, Dios siempre me ha levantado. Nunca lo permito. Y cuando alguien quiere humillarme por mis errores, yo entiendo que no lo mandó Dios, lo mandó el diablo. Mira al que está a tu lado y dile, no te dejes mandar del diablo. Dile, no me vengas a acusar. No te dejes mandar del diablo. No te dejes, mi hermano. Diablo te dice, acúsalo, recuérdale que él hizo esto. Y vienen y dicen, sí, porque tú, cuando tenías 15 años, ya tienes 70. Y tú todavía recordándole lo que hizo cuando tenía 15. No. Si ya Dios lo perdonó, tú también tienes que perdonarlo. Amén. Es importante cambiar la autoacusación por la alabanza. Mire, la alabanza es clave en todo esto. Cuando tú adoras, todos esos malos pensamientos se van de ti. Si adoras de corazón. Es importante declarar nuestra posición actual, y es que somos hijos de Dios y somos justificados por la sangre de Cristo. Siempre declara quién tú eres en Dios. No te pongas a decir que, no te pares frente al espejo, soy pobre, soy maluco, soy orejón, estoy gordo. No. No te maldigas tú mismo. Siempre bendícete. Siempre acostúmbrate. Mira, cuando te pares frente al espejo, y esto no es un tema de psicología, esto es un tema espiritual. Hay realidades que se van a manifestar en tu vida espiritual cuando tú las declaras. Cuando tú te paras frente a un espejo, o ni siquiera frente a un espejo, sino que tú te levantas y tú dices, soy bendecido, soy bienaventurado, soy próspero, voy a avanzar el día de hoy, hoy no me va a ir mal, hoy me va a ir bien. Y no es una cábala, es una declaración de fe, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando tú estás confiado en tu corazón, va a salir esa confianza por tu boca. Mire, yo me he asegurado algo, y es afirmar la identidad de mis hijos. Y siempre le digo a Abimelech, ¿quién es él en Dios? Cuando he tenido momentos críticos con ellos, situaciones difíciles, a veces me toca pegarle sus cuerazos, sí. Pastor, ¿usted le pega a sus hijos? Sí, la Biblia no me impide que yo corrija a mis hijos. Ahora se ha querido meter una doctrina que uno no le puede dar una nalgada a sus hijos, porque si le das una nalgada estás en pecado. Y a veces me ha tocado corregirlos y también darle sus chancletazos, sí. Pero, y nunca lo hago para destruirlos, siempre para que ellos recapaciten. Ahora, si usted no le pega a los suyos, eso es un problema suyo. Cada quien responde por lo que Dios le dio, ¿verdad? No los estoy mandando que le peguen, les estoy mandando que los corrija. Corrija a sus hijos.
La Biblia dice que el hijo no corregido siempre será vergüenza de sus padres. La Biblia dice que si no lo corriges ahora que puedes, te lo estoy parafraseando, más adelante será tu vergüenza. Y te hará llorar lágrimas de sangre. Te lo estoy parafraseando, no te lo estoy diciendo textual. El hijo consentido es la vergüenza de sus padres. Hay momentos que a mí me toca corregirlo, pero siempre después que los corrijo, los siento y los afirmo con la palabra. Y le digo, tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios, tú naciste para cosas grandes, Dios te quiere usar. Cuando tú estés en una determinada edad, el Espíritu Santo, hijo, va a llenarte y tú vas a ser diferente. Dios te va a usar más de lo que me ha usado a mí. Tú vas a llegar más lejos de lo que yo llegué. ¿Sabe? Y siempre los estoy afirmando. Nuestra boca puede ser un instrumento de bendición o puede ser un instrumento de maldición. Tú decides cómo la usas. También está la voz de la inseguridad. Moisés sintió esa voz. ¿Por qué aparece la inseguridad? Porque yo creo que yo no soy suficiente. Porque me estoy enfocando más en mis debilidades que en lo que Dios quiere hacer conmigo. En Éxodo 4:10, Moisés le dijo a Dios, ¡ay, Señor! Te lo voy a decir en español. Yo soy gago. Yo nunca he sido un hombre fácil de palabra. Yo no sé hablar bien. Lo estaba mandando que fuera delante de Faraón a defender una causa y a decirle que liberara al pueblo. Y Jehová le respondió. Miren lo que le dice Dios. Las respuestas de Dios son tremendas. Dios nunca apoya la ñoñería, Él siempre corrige. Y mira lo que le dice. ¿Quién dio la boca al hombre? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Él tenía miedo, él estaba inseguro. Pero Dios le dijo, ¿quién hizo esa boca tuya, para ver? La hice yo. Tus inseguridades vienen cuando tú le das más valor a tus debilidades que a la palabra de Dios en tu vida. Si tienes una palabra, acostúmbrate a pararte siempre sobre esa palabra y no te pares a analizar tus inseguridades. Mire, yo le quiero decir, yo soy un ser humano muy imperfecto, pero tengo un Dios que es perfecto. Yo estoy en proceso de perfeccionamiento. Estoy tratando de crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Pero mientras llego, yo no me apoyo en quién yo soy, sino en quién es Él. No tengas tus inseguridades, tus debilidades, como esa voz que siempre te impide hacer algo. Hay gente que nunca avanza porque siempre está insegura y tienen las capacidades, pero su inseguridad no le impide avanzar, no le permite avanzar. 5 características de la inseguridad. Siempre te va a llevar a compararte con otro. Los hijos de Dios no nos comparamos. Los hijos de Dios estamos afirmados en lo que Dios dijo de nosotros. Yo nunca me comparo con otro predicador. Nunca me comparo con el esposo de otra mujer. Nunca me comparo con un empresario. Nunca me comparo con nadie. ¿Sabe por qué no me comparo? No porque yo me crea perfecto. Yo no me comparo porque ya yo sé quién dijo Dios que yo era. Y cuando tú tienes seguridad quién tú eres en Dios, tú no te andas comparando. Porque tú entiendes que así como Dios tiene un plan contigo, así Dios tiene un plan con otro. Y si el plan del otro es mayor, no importa. Hay algo que se llama la multiforme gracia de Dios. Nosotros no somos todos iguales. Hay algunos que somos buenos para hablar, hay otros que son buenos para los números, hay otros que son buenos para cantar, otros para tocar instrumentos, hay otros que saben dar palmas, hay otros que ni palma dan. Pero aún en todo eso está la diversidad y la grandeza de nuestro Dios. ¿Sabe qué tenemos que aprender? A disfrutar de quiénes somos nosotros en Dios, para ser felices. La inseguridad te lleva a depender de la aprobación humana para sentirte valioso. El que es inseguro siempre tiene que esperar que otro le diga, lo estás haciendo bien. Dale, tú puedes.
Cuando tú te haces dependiente de la voz ajena, nunca, escúchame bien, habrá cabida en tus oídos para la voz de Dios. La única voz que a ti te tiene que interesar se llama la voz de Dios. Esa es la más importante. La inseguridad te impide alcanzar cumbres más altas, te impide asumir responsabilidades mayores. Mira, te vamos a dar un nuevo puesto en la empresa, queremos, lo has hecho bien y aquí está, te vamos a promover. No, yo no puedo, déjenme aquí tranquilo, yo me sigo ganando el mínimo. Mire, aunque usted crea que no puede, usted sí tiene un Dios que sí puede. No dejes que la inseguridad te gobierne. La inseguridad nos hace darle más crédito a nuestro pasado y nos descalifica. A ti no te define tu pasado, a ti te define tu presente y tu futuro en Cristo. A ti te define el sacrificio de Cristo. La inseguridad te hace enfocar en tus debilidades y no en la gracia de Dios. ¿Cómo vencemos la inseguridad? Afirma tu identidad en Cristo. Tienes que tener claro quién eres tú en Dios. Reconoce que Dios no se equivocó cuando te escogió. Confía en aquel que empezó la buena obra en ti, que siempre la va a perfeccionar, que siempre la va a completar. Pastor, pero yo estoy lleno de debilidades, de errores, yo tengo problemas, sí. Estabas como este vaso, sucio. Pero entre más agua le vayas echando, entre más oración le metas, entre más Biblia le metas, entre más comunión, entre más ayuno, te vas a ir limpiando y vas a llegar a ser el vaso que Dios quiere usar. No hay manera, escúcheme bien, de sacar la basura de adentro de nosotros, la basura que tenemos dentro, sino a través de la bendición que Dios nos da en su palabra, en la comunión con Él. Yo le puedo decir a usted, hermano, si usted se quiere quitar la saladera, ponga una herradura en la puerta de la casa. Pon la mata de la sábila para que se lleve la brujería. Eso hace mucha gente. Pero es que resulta que eso ni siquiera está en la puerta de tu casa, eso está dentro de ti. Hay gente que todavía le cree a eso. Yo he llegado a casa de evangélico, doctor, y cuando me siento y miro para la puerta, una cipote mate sábila. Pastor, ¿y qué ha hecho usted? Yo le digo, o sea, el Dios de ustedes es el Dios de la sábila. El Dios de ustedes se llama sábila, aloe vera. No es Jehová Rafa ni Jehová Jireh, sino aloe vera. Yo no dependo de una mata de sábila, ni dependo de una herradura, ni dependo de los polvitos mágicos que venden en el mercado. Yo dependo de la gracia de Dios. Pastor, ¿y qué hago si yo me siento inseguro? Ora. Lee más la palabra. Busca a Dios. Cuando te sientas inseguro, no es momento de encerrarte, es momento de buscar a Dios. No es momento de encerrarte dentro de ti, de meterte en la cueva de Adulán. Métete en la presencia de Dios, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Voy a saltarme algo aquí porque ya me quedan 5 minutos nada más. Esta voz es una voz que es bien peligrosa. La voz del orgullo. Yo sé que aquí se va a caer la llamada, pero no importa. La Biblia dice, ojo, que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Es decir, siempre que yo me lleno de orgullo y de altivez, el próximo paso que me espera es caer. No hay otro. Esto es una ley espiritual. Se lo voy a leer nuevamente, apúntelo por favor. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia
Es decir, antes de que me venga el mal, ya yo acá fui soberbio. Y dice que antes de la caída es la altivez de espíritu. La voz del orgullo aparece para decirte, ¿por qué tú le tienes que pedir perdón? Que se humillen ellos. Tú eres el jefe. Tú eres quien manda en esta casa. Tú no tienes que, si te equivocaste, pedirle perdón a tus hijos, porque eso demuestra debilidad. La voz del orgullo está disfrazada de autosuficiencia. Es esa voz que dice dentro de ti, tú no necesitas a nadie, ellos son los que te necesitan a ti. Es esa voz que te dice, ya tú sabes cómo hacer las cosas, tú no necesitas de ellos. Pero tienes que ser agradecido, porque si no hubiese sido por ellos, no hubieras llegado donde estás. La voz del orgullo cierra los oídos a la corrección y siempre permite que tu corazón se endurezca y no entre la voz de Dios. La voz del orgullo tiene algunas características. Siempre rechaza la corrección y el consejo. El orgulloso puede estar metido en el barro y usted le está diciendo para sacarlo y limpiarlo que ellos no quieren, porque se sienten bien donde está. El orgulloso siempre se atribuye el mérito por lo que Dios hizo. Él no le da gloria a Dios. Él dice, eso fue gracias a mi esfuerzo. Eso fue con el sudor de mi frente. Él no dice gracias a la misericordia de Dios, gracias a la ayuda de Dios. No, el orgulloso desprecia a otros porque él cree que él es mejor que todos. El orgulloso nunca reconoce sus debilidades ni sus errores. El orgulloso confunde la independencia con madurez espiritual. Él cree que él está en el top, en la tapa de la olla. No hay nadie mejor que él. Él es el papaupa. Pero recuerde, cuando aparece el orgullo, ¿qué es lo que sigue? La caída. ¿Sabe por qué tiraron al diablo de allá arriba? Por orgulloso, por altivo, porque se quiso creer más que Dios. Si tú quieres una estrellada, sé orgulloso. ¿A quién le gusta aquí que Dios lo estrelle? Levante la mano. No vinieron. Entonces cuídese del orgullo. La voz del orgullo te dice, ¿y quién es ese pastor para corregirte? ¿Y por qué tú tienes que venir a esta iglesia a escuchar eso? Te hubieras quedado viendo novelas. Te hubieras quedado viendo Netflix. Está hablando dentro de ti la voz del orgullo. Pero ese pastor también tiene sus problemas. Él también tiene inseguridades. No te está hablando el espíritu, te está hablando la voz del orgullo dentro de ti. Mire, mientras yo predique la Biblia, mientras yo les hable a usted de la palabra y usted se sienta que algo le está ardiendo, entienda esto. La Biblia tiene un poder para sanarnos. La palabra de Dios cuando llega a nosotros, hay momentos que nos duele porque le está echando limón a la herida, pero siempre la va a sanar. Y te va a corregir para que tú cambies. La Biblia nunca vuelve vacía. Pero ¿sabe qué pasa? Que hay gente que cuando uno le predica la palabra se ofenden. Si te ofendes es porque hay un problema de fondo. Si yo me toco aquí y me duele, es porque tengo algo inflamado allá adentro. Hay gente que tiene el alma y el corazón inflamado. Y por eso cuando la palabra de Dios llega, entonces les duele. Y te va a doler, pero deja que te sane. Obedécela, cambia. No te llenes de información. Permite que esa información se convierta en revelación y en una realidad en tu vida. Mire, las primeras veces que yo vine a esta iglesia, y todavía es la hora, hay veces que yo no predico, sino que predica alguien más. Predica el pastor Camilo, Ferna, pastor Ale, Nemo, Yair, cualquiera de los pastores de aquí o incluso algunos hermanos.
Y hay momentos que están predicando y con la palabra que están predicando yo todavía soy confrontado. Yo me he leído la Biblia varias veces, sí, pero todavía me confronta. ¿Por qué todavía lo confronta, pastor? Porque yo todavía estoy siendo perfeccionado. Todavía estoy creciendo en la fe. El día que la Biblia no produzca nada en ti, es porque estás muerto. Y vamos a hablar finalmente de la voz. No les he dicho cómo vencer la voz del orgullo. La Biblia dice, someteos a Dios, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tenemos que siempre darle gracias a Dios y reconocer que cada logro en nuestra vida viene de Él. Tenemos que practicar la humildad y el servicio constante. Mira, hay momentos donde para ser humilde uno tiene que obligarse. Hermano, vamos a trabajar tal día aquí en la iglesia, vamos a venir a tirar pala, vamos a fundir una viga, vamos a hacer esto. Yo soy especialista. ¿Dónde está el pastor Ale? Póngase de pie, pastor. Pastor, ¿qué profesión tiene usted? Ok, ¿qué más ha estudiado? Especialista en negocios internacionales. ¿Qué más? Especialista en alta gerencia. Terminó una maestría en dirección, ¿qué? En administración de empresas. Y ayer se graduó de licenciado en ministerio pastoral. Ayer. Quédese ahí, pastor, quédese ahí. ¿Dónde está acá? ¿Dónde está Carlos Gómez? Carlos Gómez, póngase de pie. ¿Qué profesión tiene usted, doctor? Comunicador, ¿verdad? ¿Y qué otros estudios ha hecho usted? Máster en Desarrollo y Cultura. Por ahí no está la doctora Luqui. No, ¿verdad? Y así puedo llamar a otros. Y mire, y ellos han venido aquí a la iglesia a tirar pala, a tirar concreto, a tirar china. Han venido aquí a sacar basura. Y se los pongo, nada más le voy a poner dos ejemplos, pudiera llamar más. Es que, mire, nuestros títulos universitarios, ni el éxito que hayamos tenido en la vida, puede ser una excusa para nosotros no servirle a Dios. No, que vengan los hermanos que no han estudiado, que vengan los pobres, que vengan los que no dan. No. Mire, yo le doy gracias a Dios, porque cuando uno está cerca de Dios, uno es humilde de corazón. Porque la Biblia dice que Dios mira de lejos al orgulloso, pero el humilde haya cabida en él. Nosotros no podemos tener orgullo y decir, no es que yo soy esto, es que yo, para no servirle a Dios. Le estoy poniendo un ejemplo, nada más con el servicio al Señor. Nunca puede haber excusa. Y hablé de la construcción como un ejemplo, no como algo que define todo, no. No debe haber excusa para que yo le sirva a otro. Pastor, ¿y yo por qué voy a montar a ese hermano en mi carro si él es más pobre que yo? A mí me gusta montar empresario. No eres humilde. Y el que no es humilde, Dios lo mira de lejos. Voy a finalizar con la voz del Espíritu Santo. Esta es la más importante. La Biblia dice en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En medio de todas las voces que gritan dentro de nosotros, la voz del Espíritu Santo siempre es la más importante. Yo le voy a poner un ejemplo. ¿Hay alguien aquí que crea que tiene buena memoria? ¿Usted se considera que usted tiene buena memoria? ¿Hay alguien aquí? Levante su mano. Usted dice, pastor, yo creo que tengo una... No lo voy a avergonzar, quiero aclararlo, ni nada de eso. ¿Quién cree que tiene buena memoria aquí? Levante la mano. Lauri, vente. Pasa aquí adelante.
Rafa, ven acá, vente tú también. Doctor Gerald, hágame el favor, venga, usted también. Ponte aquí, Laurita, ven. Ahí. Entonces tú, ahí, pónganse ahí mirando hacia allá. Laurita, entonces tú tienes buena memoria, ¿verdad? ¿Tú crees que tienes buena memoria? Listo. Rafa, dile a Lauri un número de teléfono que tú te sepas, no necesariamente el tuyo. Díselo. Duro. 320-40-74-758. 320-40-74-758. Ok. Doctor, ahora dígale usted a Lauri un número que usted se sepa. 317-640-9018. ¿Cuál? Dígalo otra vez. 317-640-9018. 317-640-9018. Listo. ¿Tú te sabes algún otro número? Doctor, ¿usted se sabe algún otro número de teléfono? El suyo, bueno, ya, listo. Dé un paso hacia allá, doctor. Ahí. Póngase de frente a Lauri ahora. Listo, ahí. Ahora tú da un paso para acá y ponte de frente a Lauri. Ahí. Bueno, yo quiero que cuando yo cuente 3, usted diga el número y usted también. Listo. A la 1, a la 2 y a la 3. Dime de Rafa. 316-640-7018. No se me confundí. ¿Qué le pasó? Se confundió. ¿Y cuál fue el que dio el doctor? 320-640. Miércoles, ¿no? No pudo, ¿verdad? ¿Sabe por qué no pudo? Porque estaba escuchando 2 voces al mismo tiempo. Cuando tú escuchas 2 voces al mismo tiempo dentro de ti, tú nunca vas a recordar qué es lo que Dios te está diciendo. De manera que hay que vencer las otras voces y darle la prioridad a la voz del Espíritu Santo dentro de nosotros. Muchas gracias. Dese cuenta que cuando nuestro hermano Rafa le habló a ella, ella pudo decir el número. Después le habló el doctor Gerald y también ella pudo decir el número. Pero cuando le hablaron los dos al mismo tiempo, no hubo manera. Eso pasa en nuestra vida. Cuando tenemos 2 voces hablando, no nos confundimos. Lauri, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? Los números se parecían. Sentiste confusión. Se le mezclaron las cosas. Por eso hay gente que el domingo en la mañana se siente bendecido, pero el lunes en la mañana están fracasados. El domingo están súper chévere, pero el martes quieren coger cabulla. Hoy le dicen a la esposa, hoy te amo, hoy yo quiero hacerte feliz, quiero llevarte a las estrellas, pero mañana la quieren estrellar. Porque están escuchando 2 voces dentro de sí. ¿Cuántas voces tienes que escuchar? Diga conmigo, la voz del Espíritu. Dígalo fuerte, la voz del Espíritu. Ahora, la voz del Espíritu siempre está alineada con la palabra de Dios. Y como está alineada con la palabra de Dios, te va a llevar a obedecerla. Y nunca el Espíritu Santo te va a decir, consíguete otra mujer porque esa que tiene ya está más arrugada que un sobaco de icotea. Nunca. Porque la palabra de Dios prohíbe el adulterio. La voz del Espíritu produce paz y nunca confusión. La voz del Espíritu corrige sin destruir, exhorta con amor. La voz del Espíritu te recuerda constantemente quién eres tú en Dios. La voz del Espíritu es una voz que te va a levantar. Y es esa voz que siempre te está tocando y diciendo, tú puedes hacerlo mejor. Tú puedes hacerlo. Yo estoy contigo. Tú no estás solo. Puedes levantarte. Señor, y mi enemigo es más grande que yo, pero yo soy más grande que él. La voz del Espíritu tiene que ser la voz que nosotros estemos escuchando. Pastor, ¿y cómo la escuchamos? Acuérdate del vaso. Entre más te llenas, más limpio eres. Entre más tú echas lo de Dios dentro de ti, lo malo tiene que salir. ¿Cómo respondemos para mantener la voz del Espíritu activa? Mire,
tenemos que mantenernos en intimidad con Dios diariamente. ¿Sabe por qué a veces estamos escuchando al Espíritu y después como que nos cambiaron la emisora y estamos escuchando otra cosa? Porque nosotros mismos nos movimos de estar en intimidad con Dios y descuidamos la relación con Dios. Tenemos que aprender a discernir entre las emociones nuestras. Mire, nuestras emociones tienen una característica, grábesela. Nuestras emociones siempre favorecen a la carne. Siempre. La emoción te dice, no des pa' bolsa de cemento porque tú esa plata la necesitas para el desayuno. La emoción dice que den los millonarios de la iglesia, tú no puedes dar porque tú estás más limpio que una pepa de guama. La emoción te dice que venga otro a trabajar, tú no, tú estás viejo. Viejo está el diablo, hermano. La emoción te va a decir, ya tu esposo no te quiere, te la está aplicando. Las emociones juegan malas pasadas y usted no puede escuchar la voz de las emociones por encima de la voz de Dios. La Biblia dice que este corazón es engañoso y que solo Dios lo conoce. La emoción sale de aquí del corazón. Así que ojo, no escuche sus emociones, más bien escuche la dirección del Espíritu Santo. Pastor, ¿y cómo hago para eso? Mira, es necesario que tú seas selectivo en lo que tú consumes. Si tú pasas todo el día viendo redes sociales donde aparecen mujeres nalgonas, mujeres tetonas, mujeres en cuera, mujeres moviéndose, mujeres hablando de adulterio, hombres hablando de adulterio, mujeres semidesnudas, mujeres desnudas. Si tú pasas todo el día consumiendo eso, eso es lo que va a estar en tu mente. Esa es la voz que tú vas a escuchar, la voz de la perversidad, la voz de la lujuria, la voz de la laxivia. Pero si tú lees la Biblia, tú no tienes nada por qué estar escuchando esa voz. Más bien escucharás la voz del Espíritu dentro de ti. Lo que tú consumes define qué voz tú escuchas. Mire, hay personas que le echan la culpa al diablo de sus problemas. Pero ese pobre diablo, pastor, ¿por qué dice pobre diablo? Porque es que el diablo no tiene nada, mi hermano. La Biblia dice que el oro, la plata, el mundo y su plenitud, todo es de Dios. Así que si todo es de Dios, el diablo es pobre. Ese pobre diablo a veces no tiene la culpa. ¿Sabe quiénes tenemos la culpa? Nosotros, por estar consumiendo lo que no debemos. Consuma lo de Dios y usted va a ver buenos resultados. Finalizo. Tu mente siempre va a experimentar batallas, pero tú siempre vas a vencer siempre y cuando Dios esté contigo. Siempre y cuando tú le des permiso a Dios de que hable dentro de ti. Siempre y cuando tú le des más crédito a su voz que a la voz del mundo. Cuando tú aprendes a callar las voces del miedo, la culpa, el orgullo, la duda, entonces tú vas a poder escuchar con claridad la voz de Dios. No sigas escuchando dos voces. Hoy es un día donde Dios quiere que escuchemos su voz. Quiero que se pudo, porque estaba escuchando dos voces al mismo tiempo. Cuando tú escuchas dos voces al mismo tiempo dentro de ti, tú nunca vas a recordar qué es lo que Dios te está diciendo. De manera que hay que vencer las otras voces y darle la prioridad a la voz del Espíritu Santo dentro de nosotros.